Dios le bendiga a cada persona que escucha este video. Hoy le traigo un tema muy interesante que se llama parábola de la semilla de mostaza. Este tema es muy importante porque aunque vemos la semilla de mostaza es una pequeña semilla, pero cuando crece nace una planta bastante grande. Esta semilla Dios la puso como ejemplo, pero lo estaremos escudriñando en los versículos. Este tema es muy interesante para la vida espiritual. Tenemos que aprender de este tema, cómo esa semilla llega a crecer y ampliarse, como dice esos versículos, y las aves vienen y hacen nido en sus ramas. Esta parábola la podemos encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Vamos a empezar a escudriñar los versículos de esta parábola. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Vamos a escudriñar el versículo 31 determinadamente. El versículo 31, ahí donde Jesús empieza a hablar sobre la semilla de mostaza, que nos dice que un hombre la sembró en su campo. Y ya en el versículo 32 viene dando algunas explicaciones. En el versículo 31 dice que un hombre, que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. ¿Por qué Jesucristo puso ese ejemplo? Digamos, cuando un pastor o una pastora empieza un ministerio, o un joven o una persona que está en el camino de Jesucristo empieza su ministerio empieza siendo pequeño, como una semilla de mostaza. Digamos, el reino de los cielos viene siendo pequeño cuando inicia. Ese fue el ejemplo que Jesucristo utilizó. Pero digamos, el ministerio de cualquier persona cuando lo inicia, viene iniciando con una sola persona, que es el líder de ese ministerio. Y después viene el crecimiento. En el versículo 32 seguimos escudriñando, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Jesús redacta que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Ahora bien, cuando una persona está empezando un ministerio o un pastoreado, esa persona inicia desde pequeño. Empieza siendo el más pequeño de todos los ministerios o el más pequeño de todos los pastores. Ahora seguimos escudriñando. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Ahora bien, esta semilla tan pequeña está creciendo y llega a tal punto que llega a ser la mayor de las hortalizas. Esta semilla, como dice, vuelvo a repetir, está creciendo y cuando crece se hace la mayor de las hortalizas, la mayor de las plantas, se hace más grande y más amplia. Y dice el versículo que hasta las aves vienen y hacen nido en las plantas, en las ramas de esa planta. Cuando empezamos un ministerio o un pastoreado, iniciamos desde cero, pidiendo al Señor que nos ayude. Ahora el Señor pone la gracia en cada persona
que está iniciando su ministerio o su pastoreado, para que esa persona pueda crecer en Cristo Jesús. Y no está solo esa persona, sino también está con Dios y el Espíritu Santo. Y también está Jesucristo, están los tres grandes ahí. Esa persona no está sola. Aquella persona que está iniciando su ministerio no está sola, porque Jesucristo la está ayudando. Mucho tarda mucho tiempo para que su ministerio crezca. Pero si Jesucristo está en el ministerio o en la iglesia, no importa que sean pocos, llegará el tiempo que las personas llegarán. ¿Por qué? Porque Jesucristo pone algo que se llama la gracia. Cuando nosotros esperamos con fe, Jesucristo nos bendice. Cualquiera que ve la semilla de mostaza se diría, esta semilla es muy pequeña para llegar a ser una planta tan grande. Pero así es la cosa. Y por eso Jesucristo utiliza como ejemplo esta semilla. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Y después esa semilla crece y se hace la más grande. Y se hace la más grande. A Dios le gusta la cosa que se multiplica. A Dios no le gusta nada que se quede paralizado. Cuando nosotros empezamos algo, debemos terminar hasta el final. A Dios no le gusta que nadie se quede por mitad. A los nuevos creyentes que escuchan este video, les digo como consejo que cuando empiecen a buscar a Jesucristo, lo hagan con fe y esperen en la promesa de Jesucristo. Que terminen el camino hasta el final. Aunque aparezcan tropiezos, que aguanten a Jesucristo. Que Jesucristo no tarda en su promesa. Jesucristo es perfecto. Tal vez nosotros diríamos, Jesucristo tarda mucho, pero Jesucristo es perfecto. Jesucristo no tarda mucho. Tal vez Jesucristo esté esperando que muchos sean salvos o que muchos se arrepientan. Seguimos diciendo, cuando una persona ejerce un ministerio empieza siendo el más pequeño, pero después, cuando llega el tiempo, llega a ser el más grande ministerio de muchos ministerios. Y esta semilla es la más pequeña, la semilla de mostaza. Y después cuando crece se hace la más grande de las plantas, de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Se hace grande esa semilla y vienen las aves y hacen planta. Eso quiere decir que cuando las aves que vienen, eso quiere decir las bendiciones que vienen. Cuando nosotros empezamos y llegamos a ser grande en el camino de Jesucristo, lo digo en una forma aquí en la tierra, porque Juan era el más grande. Y dice la Biblia que en el cielo Él es el más pequeño. En los tiempos antiguos hubieron muchos antes que nosotros y tuvieron una fe terrible y llegaban a hacer milagros y muchas cosas más, profecía. Había muchos profetas en esos tiempos, pero dice la Biblia que todos ellos eran pequeños en el reino de los cielos. A Dios le gusta la humillación. Dice la Biblia en uno de los versículos que el que se hace grande será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será hecho grande. Cuando nosotros nos humillamos, somos hechos grandes. Pero cuando nos ponemos de soberbios y nos ponemos
no creemos que somos grandes, entonces Jesucristo nos humilla. A Jesucristo le gusta la humillación. Jesucristo es la autoridad más grande de la iglesia pentecostal. Ahora bien, Jesucristo en su trono bajó a la tierra a salvar a sus hijos, a salvarnos a nosotros. Y se humilló a sí mismo para que nosotros aprendamos a ser como Jesucristo. Si nosotros queremos ser grande en Jesucristo, no grande aquí en la tierra, sino en Jesucristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios, lo que Jesucristo nos manda, cumplir su mandamiento, hacer la obra que Dios nos manda hacer. No nos pongamos de necio, pidámosle a Él, clamemos a Jesucristo, que Jesucristo nos va a bendecir. A cada persona que escuche este video, busca a Jesucristo, sea como la semilla de mostaza, no paralice su crecimiento. Ya cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, cuando tú des ese paso para acercarte a Él, no te pares solamente en ese paso y te devuelvas, sino continúa creciendo en Jesucristo, continúa adquiriendo conocimiento. Todo el mundo empieza como la semilla de mostaza pequeño, pero después, al pasar el tiempo, el Señor lo llena de conocimiento y esa persona llega a ser grande, como dice la Biblia, grande, mayor de las semillas hortalizas. Esa semillita pequeña llegó a hacerse la mayor de todas las hortalizas. Confiemos más en Jesucristo, que Jesucristo es fiel, Jesucristo es perfecto. No dudemos de la confianza que tenemos en Él. No seamos como Pedro, que en el tiempo cuando estaba en el mar y vio las olas, tuvo miedo. Las olas lo turbaron y entonces empezó a hundirse. Confiemos en Jesucristo, tengamos fe en Él, que Dios nos va a bendecir. Estemos humillados en todo tiempo. No pongamos nuestros ojos altivos, no nos creamos superiores a los demás, que a Dios no le agrada los ojos altivos, a Dios no le agrada el corazón altivo, a Dios le agrada el corazón humillado. El que se humilla delante de Dios será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado, será reducido el que se enaltece. Jesucristo nos dejó muchas enseñanzas. Estos videos que se hacen no es para enaltecernos nosotros, sino para llevar el mensaje a muchos lugares y para adquirir conocimiento de Jesucristo y para que muchos aprendan de Él, para que nosotros no perezcamos por falta de conocimiento. Dios le bendiga a cada persona que escuchó este video. Hasta aquí este video. Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén.